¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. En esta emisión, nuestros especialistas invitados hablarán sobre y harán un análisis de la elección presidencial y también pues harán un análisis prospectivo de los escenarios postelectorales en la Cámara de Diputados, en el Senado, prácticamente lo que se viene para México en los próximos 6 años a partir de octubre. Está con nosotros el doctor Javier Hurtado, profesor honorífico en Derecho Constitucional en la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Toño, por invitarme. Y el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un honor estar aquí. Bueno, fueron más de 30 puntos, una paliza la que le puso Morena y sus aliados a los adversarios del PRI, PAN y PRD. Sheinbaum va a tener entre 58.3 a 60.7%, Xóchitl Gálvez 26.6 a 28.6% y Jorge Álvarez Maínez 9.9 a 10.8%. Son los resultados máximos que van a alcanzar una soberana paliza. Doctor Javier Hurtado, ¿sorprendido por estos resultados o ya los esperaba? Bueno, pues si vinieron a confirmar las encuestas, ¿no? Prácticamente lo que nos dieron los resultados era lo que venía. 30 puntos, doctor. Sí, es lo que venía diciendo las encuestas, lo que marcaban las encuestas, exactamente. O sea, daban entre el 28 y el 32% de diferencia, ya la suma promediada de las encuestas. Entonces, bueno, pues mira, Toño, a mí me parece que un poco como hacia atrás, ¿no? Un poquito para entender esto. Pues lo que se puede decir es que de nada les valió los raudales de mentiras, de estiércol que estuvieron diseminando durante tanto tiempo a través de redes sociales y medios de comunicación vendidos, ¿sí? Con conductores total y absolutamente vendidos, haciendo propaganda abierta a favor de Xóchitl Gálvez, como lo es el señor ese Joaquín, el tal Ciro y el otro Pepe, ¿sí? Una cosa terrible. Bueno, pues eso, toda la serie de calumnias en contra del presidente, ¿sí? El pueblo no se dejó sorprender, le valió, no les creyó, y no solamente eso, ¿sí? Sino que a la nueva presidenta le dijeron, tenga, ahí le va el mandato, ¿sí? Ya cállenlos y póngalos en su lugar a estos. Haga eso, nosotros le estamos dando ese mandato. A ver si así entienden, pero siguen desatados, ¿eh? Siguen desatados. Sí, claro. Ahí está tan solo el caso de la tal mujer esta, la botarga, que ya va a impugnar. Imagínate nomás que sinvergonzada, con una diferencia de 31 puntos y ya siendo reconocida la candidata electa por todos los gobiernos del mundo, de la Unión Europea, de América Latina, del presidente Biden de Estados Unidos. Y esta mujer que va a impugnar y con cosas muy abstractas, ¿no? Que porque hay una afectación a la división de poderes, que hay un daño a la república y a la democracia. O sea que entonces quiere decir que más del 60% de los mexicanos que votaron en ese sentido son contrarios a la democracia. Eso no es democracia. O sea, la democracia es la de ellos, ¿sí? ¿Sí? Como el pueblo piense, diga y ordene, eso no es democracia, ¿no? Eso es otra cosa, ¿sí? Están atentando contra la democracia, según ellos. Yo he recibido comentarios de grupos, de algunos amigos, entre comillas, ¿no? Y hay unos comentarios sorprendentes. Por ejemplo, alguno me puso ahí, ojalá le hayan tomado una foto a la boleta que fueron a cruzar, porque seguramente será la última que verán en su vida. Hazme el favor, ¿sí? O sea, la locura es de ese nivel, ¿sí? Sí. O sea, una estupidez absoluta, porque ni siquiera en Corea del Norte, ni en Cuba, ni en Rusia, ni en China deja de haber elecciones, por favor. Pensar que porque el pueblo votó ayer masivamente por Claudia Sheinbaum va a dejar de haber elecciones en México, pues es remitirnos a la época del feudalismo, definitivamente. O sea, solamente una persona muy estúpida puede decir eso. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer presidenta
en la historia de México en 200 años precisamente. Y bueno, doctor Jaime Tamayo, ¿qué lectura le da a esto? Bueno, porque Sheinbaum tendrá incluso más votos de los que obtuvo López Obrador y un porcentaje también mayor. Esto es muy importante porque lo que manifiesta es que no solamente es el voto a favor de la continuidad de lo que es el proyecto de lo que se ha llamado la Cuarta T, o lo que ella denominó el segundo piso, sino que es el voto a ella, el reconocimiento a su figura. Y en ese sentido resulta muy interesante que siendo una candidata mujer, en la votación, según muestra un periódico español, en encuestas que se hicieron, mayoritariamente hay mayoría de hombres votando por ella, más que de mujeres. Es decir, un porcentaje mayor a la mitad vota por ella siendo mujeres, pero un porcentaje todavía mayor es la de los hombres. Esto implica varias cosas, ¿no? Es decir, el reconocimiento, por supuesto, al proyecto que encarna Claudia Sheinbaum, un proyecto que rebasa en mucho, en mi opinión, al de López Obrador en varias cuestiones que luego podemos abordar, pero también es un voto por una mujer. O sea, no fue el candidato varón el que obtuvo mayoritariamente el voto de los hombres. Si revisamos esta misma encuesta, él tiene más votos de mujeres, ¿sí? Lo mismo que la botarga famosa, ¿no? Pero digo, eso me parece significativo porque no es un elemento finalmente de división de género, ni mucho menos. Es el reconocimiento a ella como alguien que tiene una capacidad política de sacar adelante este país, independientemente de que sean hombres o mujeres los que votan por ella. Parece que es un elemento muy importante. Otro, evidentemente, se trata de el hecho de que sea mujer viene a romper una serie de esquemas, por supuesto, y abre la perspectiva de que la democracia en México ya no tiene ese techo de cristal del que tanto se habla en la política de los movimientos feministas, ¿no? Que buscan romper el techo de cristal. Bueno, políticamente rompieron ya el techo de cristal con una mujer en la presidencia, pero estamos hablando de una mujer que, a diferencia, por ejemplo, de López Obrador, no viene del PRI, viene de la lucha social, viene de la participación de muy jovencita en la lucha por el derecho a la educación pública gratuita de acuerdo al artículo 3º, en contra de las cuotas. Viene de haber participado en el movimiento del CEU del 87. Por ahí sacaron entre las miles de mentiras que han sacado que el MOSH no tiene nada que ver, el MOSH es del 99. Sí. Ella no tuvo nada que ver con el MOSH ni con ese movimiento. Ella participó en un movimiento muy genuino, muy importante, que fue el de los estudiantes de la UNAM, en el 86-87, que se opusieron al intento de establecer cuotas violando el principio de la gratuidad de la universidad. Segundo, ella, a diferencia también de López Obrador, es una mujer que viene de prosapia, o sea, de tradición familiar, de lucha social, desde su abuelo. Sus padres fueron activistas en el 68, ¿no? Y su abuelo fue dirigente del Partido Comunista Mexicano. Ella no es comunista, pero sí tiene una posición, digamos, de compromiso social, porque también esa es la otra gran mentira, que va a llevar a México al comunismo. No es verdad, no está en su perspectiva, no está en su proyecto. Tercero, a diferencia del PG, que ha siempre visto con cierto desprecio a la intelectualidad y a los universitarios, ella es una universitaria comprometida, de alto nivel, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y en ese sentido tiene una perspectiva como científica, ¿sí?, que seguramente le dará una mayor profundidad y una mayor trascendencia a su gobierno, que un gobierno que se precie por lo menos de ser de compromiso social o de izquierda, o como se le quisiera llamar, pues siempre se compromete con la educación y con la cultura y con el conocimiento, algo que no vimos prácticamente en este sexenio que está terminando. Ella sí le va a dar seguramente este impulso, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es un personaje que viene a profundizar y a darle un sentido más humanista, más comprometido con las condiciones sociales del país, buscando abatir la pobreza, disminuir la desigualdad y
por tanto, me parece que parte de esa votación tan fuerte tiene que ver con que la gente tuvo la capacidad de identificarlo, a pesar de la guerra sucia, que fue realmente brutal, como señaló Javier, y que llegó a extremos que además habría que tratarlo en su momento, a que en el caso mexicano prácticamente la Iglesia, violando incluso los planteamientos del Papa, se convirtió en una vocera de calumnias y mentiras contra Claudia Sheinbaum. Muy bien. Gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo. Gracias, continuamos en Catalejo. Doctor Armando Zacarías, ¿cuál es su lectura de estos resultados de la elección presidencial? Bueno, yo quisiera destacar un primer elemento que dentro de toda la efervescencia y toda la serie de comentarios que se hizo respecto del proceso electoral a veces dejamos de ver, y es que el diseño institucional de funcionamiento del Instituto Nacional Electoral resistió todos los embates que había respecto a si iba a tener o no la capacidad para enfrentar el reto de una elección sumamente compleja por todos los ambientes que había alrededor, por todo el ambiente politizado, por todo el ambiente polarizado que se generó. Y sin embargo, esta estructura, sin que sea una elección ejemplar, por lo menos mantuvo los estándares que se requiere para sacar el proceso electoral. De forma tal que este proceso electoral, el día de ayer, hubo una serie de pronunciamientos de las candidaturas en el sentido de reconocer o no reconocer el estatus que obtenía el sistema de conteo rápido y las tendencias que ahí se reflejaron. Entonces, ese reconocimiento es muy interesante y muy importante ponerlo sobre la mesa en el sentido de que las tres candidaturas establecieron el reconocimiento y hubo una ganadora y hubo dos candidaturas que no tuvieron éxito. Independientemente de todo el mecanismo a partir del cual uno diga por qué no tuvieron éxito y por qué ganó la que ganó, aquí lo importante es que la estructura de ese diseño de procesamiento ciudadano de las elecciones logró establecer los parámetros que se requiere para ese procesamiento. Entonces, no hay que olvidar que el Instituto Nacional Electoral representa una estructura ciudadanizada para generar todo este procesamiento electoral que desarrolló todo un esquema. Ciertamente hay algunos casos de casillas que no pudieron abrirse en el país. Hubo algunas dificultades técnicas en el establecimiento de algunas casillas, pero ninguno de estos elementos constituyó un riesgo para poner en cuestión toda la operación electoral de este 2 de junio de 2024. De manera que sí es importante no quitar la vista del tema del Instituto Nacional Electoral en medio de toda una serie de debates, si es una estructura cara, si no es una estructura cara, si es una estructura eficiente o no es eficiente. El proceso electoral se llevó con toda regularidad. Sin duda habrá algunas impugnaciones en algún momento, cosa que sucede en todos los procesos electorales. No tenía por qué no haber reacciones en contra de algunos de los candidatos, pero el proceso en general, tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos electorales locales respondieron razonablemente a todo este reto, y eso es importante, no perder de vista que el diseño institucional funciona. ¿Cuánto puede resistir? Pues ahí va a depender de cuánto la ciudadanía apoye o no apoye este esquema, y tiene que haber un acuerdo de los partidos políticos en relación con las operaciones que los partidos políticos van a tener y que están reguladas o establecidas a través del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ese es un primer elemento que me parece destacable de la elección, sobre todo por toda esta dimensión
de incertidumbre que en algún momento hubo sobre el proceso electoral. Gracias, doctor. Bueno, sí, doctor. No, quería comentar que Morena prácticamente arrasó, carro completo, como se decía hace algunos años, ni en los mejores tiempos del PRI se lograba esta mayoría, porque ayer además hubo elecciones en 9 estados para gobernador. Morena ganó 7 de esos estados, incluso Yucatán, que estaba en poder del PAN, pues ahora es para Morena, ¿no? Así es básicamente, y pues arrasó. Y ya hablaremos de los escenarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, doctor. Yo quisiera comentar un poco acerca del Instituto Nacional Electoral. A mí me parece que es paradójico que, habiendo sido el proceso electoral en los últimos años, desde que existe el IFE y el INE, en donde la victoria es clara y contundente, ¿sí?, y que lo sabían con las encuestas de salida, se hayan tardado tanto tiempo en dar a conocer los resultados del famoso conteo rápido después de las 12 de la noche. Eso fue con toda premeditación, alevosía y ventaja, sí, definitivamente. ¿Por qué? Quiero decirlo. La presidenta del INE no es la que manda ahí. Ella es rehén de 6 consejeros, de Lorenzo Córdoba y de José Woldenberg, quienes tienen el control total y absoluto del Instituto Nacional Electoral y que le impiden a la presidenta del INE designar a cualquier funcionario, director, coordinador o a su secretario ejecutivo. Oiga, doctor, tuvo que entrar en salvamento de ella. Es muy allegada al presidente López Obrador. Por eso te digo. Pero dice que es rehén de Lorenzo Córdoba. Pues claro, por eso. Es que quien tiene el control del INE es Lorenzo Córdoba y José Woldenberg. ¿A estas alturas? Claro, porque controla a 6 de los 11 consejeros. Y los 6 consejeros afines a Lorenzo Córdoba y a José Woldenberg son los que tienen convertido en rehén a Taddei. Taddei no manda ahí. Taddei es un rehén de ellos, no puede hacer nada. Los que mandan son ellos. Los que estuvieron obstaculizando ayer que se diera a conocer oportunamente el resultado del PREP, del conteo rápido, pues fueron ellos. ¿Para qué? Para aguadarle la fiesta a la candidata electa, obvio, sí, porque tuvo que llegar al Zócalo a la 1 de la mañana. Y no obstante eso, había muchísima gente esperándola, cuando perfectamente pudieron anunciar esos resultados a las 10 o 10:30 de la noche. Y sin embargo lo hicieron con premeditación, alevosía y ventaja para perjudicar, porque ellos estaban jugando abierta y descaradamente en favor de la botarga. Como así, igual aquí, el Instituto Electoral juega abiertamente a favor del Movimiento Ciudadano y jugó abiertamente a favor de la botarga, a tal grado de que, por ejemplo, el PREP, en el caso de Jalisco, es una vergüenza a nivel nacional. ¿Sí? No funcionó. Sí, no sé qué vaya a pasar y eso es muy grave. Entonces nos remite a épocas que nosotros creíamos superadas en la evolución de los organismos electorales. ¿Dónde está eso de que esta era la garantía de que los gobernadores no iban a controlar a los organismos electorales locales? No es cierto. El Instituto Electoral de Jalisco, ¿sí?, es un instrumento del Partido Movimiento Ciudadano, ¿sí?, y del gobernador del estado, y trabajó completamente a favor de ellos. Y lo menciono nomás en este caso. Cualquiera no me dejará mentir que se suba el tren ligero, podrá darse cuenta que el tren ligero está exclusivamente diseñado para la propaganda, los vagones y las estaciones de Movimiento Ciudadano. Y el Instituto Electoral nunca pudo emitir una medida cautelar para quitar eso. Y no se supone que en infraestructura de gobierno no debe haber propaganda ni de candidatos ni de partidos. Está prohibido, ¿no? Totalmente, claro, totalmente. Por supuesto. Otra. Los spots que hacía el Instituto Electoral para motivar a la gente a votar eran exactamente los mismos que los de la botarga. Exactamente. Tú no sabías quién estaba haciendo la propaganda, si la botarga o el Instituto Electoral. Claro, sí. Claro, no. Otra, ahí va otra, ¿sí? En un debate, el candidato del Partido Movimiento Ciudadano ejerció violencia política de género contra una mujer candidata y le metieron tijera a esa parte para que no resultara perjudicado. Se presentó la impugnación y dijeron que no existía. ¿Quieres más evidencia de esto? Es muy lamentable. Yo pienso que esto debe de motivar seria y sinceramente a revisar realmente la estructura, la integración, el funcionamiento de estos organismos electorales que son carísimos. Y en el caso de los organismos públicos electorales locales están de más, deben de desaparecer. No se justifica que existan. Bueno, en el plan C seguramente
se tocará este tema, ¿no? Pues y no nada más ese el de la ese fue Suprema Corte claro, también. ese fue parte del mandato de la ciudadanía para Claudia Sheinbaum. Claro. Vamos a hacer una pausa, doctor. Regresamos a Catalejo, ya volvemos. En Catalejo el tema, el análisis de la elección presidencial y escenarios postelectorales. Bueno, en el tema de la Cámara de Diputados yo quisiera que tocaran ustedes este tema importante porque Morena tendrá entre 233 y 251 diputaciones, más las que se le va a agregar con el Partido Verde que tendrá entre 67 y 77 y el PT que le aportará 46 y 52 diputaciones, mayoría. Y también se espera mayoría en el Senado de la República. Bueno, doctor Jaime Tamayo. Es mayoría calificada. Sí, claro, mayoría calificada. Mayoría calificada implica que no necesita un solo voto de la oposición para hacer reformas constitucionales. Así es. Y bueno, ya luego pasa a los estados, etcétera. Pero a nivel de Congreso, si tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la consigue a través ahí quizá de alguna alianza, si es que hiciera falta, en el Senado, pues ya prácticamente se puede dar por hecho que se van a poder hacer reformas constitucionales, lo cual tampoco es para asustar, porque todo el mundo anda espantado que porque va a cambiar la Constitución, por ahí sacaron un mamotreto que nada tiene que ver. ¿De dónde salió eso? Pues para asustar como lo hicieron en su momento. Dicen las mismas estupideces, perdón la palabra, que dijeron hace 6 años. Las mismas, pero no va a cambiar la Constitución, pero sí va a hacer reformas. No hay presidente, incluyendo a Fox y a Calderón, que no haya hecho reformas a la Constitución. Pues, exacto. Entonces, ahora eso va a facilitarse porque la oposición, y ahí está parte del castigo, ¿verdad? La oposición demostró que era incapaz de acordar algunas medidas de reforma. Ese es el gran problema. Es decir, en cualquier democracia la oposición es importante. Pero en este país, la sociedad, ni la democracia, digamos en términos abstractos, tiene la culpa de que no haya oposición, sino una bola de imbéciles que piensan que mintiendo, que calumniando, que con el recurso de grandes empresarios vinculados al salinismo y a lo peor de este país, pues que iban a poder primero ganar y después ya asustados ganar el Congreso y luego ya todavía más asustados por lo menos impedir que hubiera mayoría calificada. Pues no lo lograron. ¿Por qué? Porque la gente no los quiere. Nadie quiso a los famosos contrapesos. ¿Por qué? Porque no hay una oposición, lamentablemente no hay una oposición seria, una oposición inteligente, una oposición capaz de proponer, acordar y, por supuesto, oponerse a algunas medidas, pero todo eso se acuerda y se negocia en el Congreso. Por eso, aunque no tenemos un parlamento en el sentido estricto de la palabra y no está constitucionalmente, la idea misma del contrapeso viene del modelo parlamentar, de hablar, ¿sí? De discutir, de negociar. Eso es lo que esta oposición fue incapaz. Y se la pasaron intentando primero movilizaciones que no les funcionaron con sus casas de campaña vacías, tratando de derrocar al presidente, llamando a golpes de Estado, ¿verdad? Tanto internamente con algún general retirado, pues seguramente fuera de su lugar, y con algunos expresidentes desde el exterior llamando a golpes de Estado, tampoco les funcionó, y luego armando esta candidatura que, bueno, aquí también hay que decirlo, y lo he dicho yo más de una vez aquí mismo, sí. Esa candidatura, pues fue prácticamente el plan C de López Obrador, él se las puso, y entonces él puso al enemigo, escogió su enemigo y bueno, resultó efectivamente una pésima candidata que expresaba a esa pésima oposición y la gente no la quiso. Claro. ¿Sí? Entonces, eso hace que haya un Congreso no solo mayoritario, sino con mayoría calificada para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y en el Senado, gracias doctor, en el Senado Morena tendrá entre 57 y 60 senadurías, más la que le aportará el Partido Verde, que serán entre 10 y 15, y el PT, que le aportará entre 9 y 13 senadurías. Aquí le faltarán creo que 5 para la mayoría calificada también en el Senado. Sí, doctor Armando Zacarías. Aquí me gustaría
retomar lo que acaba de decir el doctor Jaime Tamayo. Yo pensé que estarían contentos porque ganó la opción que ellos tienen, pero parece que están enojados, ¿no? Pero bueno, el punto es que efectivamente, si hubiera una oposición, pues tendríamos un mecanismo de negociación, de organización, pero jamás vimos desde el 2018 hasta el 2024 la aparición de una estructura de oposición. No conocimos ningún tipo de plataformas ideológicas, proyectos de país, y lo que sí vimos en un último momento fue una alianza con efectos estrictamente electorales. Entonces, pues evidentemente esa alianza con efectos estrictamente electorales no pasa desapercibida por el elector, que en ningún momento vio una opción. El caso de la candidata de Xóchitl Gálvez, que ayer fue mencionada, en días pasados fue mencionada directamente como Xóchitl Gálvez por parte de Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta virtual en este momento, fue mencionada por su nombre. Toda la campaña no se dirigían de nombre una a otra. Y ya no le dijo candidata del PRIAN, ya dijo bien. Sí, dijo el nombre y las fuerzas que representaba, ¿no? Con toda elegancia, con toda justicia, lo mismo hizo Xóchitl Gálvez, etcétera. Pero aquí el asunto es que si nosotros vemos el resultado de las votaciones de los diputados y de los senadores, es peor el número de votaciones que tiene o el PAN o el PRI o el PRD respecto de las votaciones de 2018, cuando fueron seriamente cuestionados por la sociedad. Ahora en el 2024 se mantiene ese cuestionamiento y parece que les es extraña la reacción de los ciudadanos. Entonces, evidentemente que debe estar sobre la mesa de esos partidos cuál es el papel que van a desempeñar dentro de esta perspectiva de funcionamiento en el que el PRI pasa, dependiendo del lugar, de la zona geográfica que estemos en el país, de cuarta a quinta fuerza política. Entonces, si eso no es un tema de cuestionamiento profundo para ese instituto político, bueno, pues entonces no sabemos qué es lo que está esperando, ¿no? La misma historia sucede con el Partido Acción Nacional, y bueno, pues ya la parte más dramática es la del PRD, que tiene menos del 1.5%, que no le da ningún elemento de mantener el registro de ese partido. Entonces, esa es la estructura de la oposición. Entonces, de la oposición, bajo estos mecanismos, creo que las marchas en la condición que ustedes consideren, las de la defensa del Instituto Nacional Electoral, las de la defensa del Poder Judicial, pudieron reclutar un mayor número de personas. La Marea Rosa. Hasta la Marea Rosa. Plantean una congregación mucho más importante de lo que cualquier partido de oposición haya establecido. Entonces, aquí viene una pregunta extraordinariamente profunda. ¿Qué es la oposición en este momento en este país? Hay que responder esa pregunta. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, muchas gracias por seguir en Catalejo. Bueno, yo quiero preguntar, ya hablaron de, obviamente, los escenarios en la Cámara de Diputados, en el Senado, y el MC, Movimiento Ciudadano, ganó, perdió en este proceso electoral. ¿Cómo ven ustedes? Porque MC va a tener entre 23 y 32 diputaciones y entre 4 y 8 senadurías, que aquí seguramente MC tendrá margen para negociar la mayoría absoluta que necesitará Morena en el Senado. Doctor. Sí, mira, antes quisiera yo comentar que el resultado que obtuvo la candidata electa presidencial es completamente atípico en el mundo de nuestros días. Puedo asegurarte, sin temor a equivocarme, ¿sí? No existe en ningún país del mundo
un gobernante de un sistema presidencial, parlamentario o semipresidencial que goce de esa mayoría en el Poder Legislativo, llámese Asamblea Legislativa, Parlamento o Congreso. No existe en el mundo. El que se le puede acercar es Bukele de El Salvador, ¿sí? Pero creo que es un caso completamente atípico. Ya los gobiernos de mayoría monocolores pasaron a la historia, ya ni siquiera en el Reino Unido se va a dar, ¿sí? Van a tener que pactar los laboristas con los liberales para desplazar a los conservadores. Solamente Estados Unidos se permanece como un sistema bipartidista, pero en Estados Unidos nunca un presidente ha tenido esa mayoría. Entonces es un caso completamente atípico. Eso no quiere decir que no sea democrático, eso más bien lo que quiere decir es que es el mandato que está dando la población, ¿sí? Que ya estaba harta, ¿sí? De toda la serie de mentiras, de calumnias que estuvieron diciendo y han estado diciendo durante 5 años, ¿sí? Con una actitud enfermiza en contra del presidente López Obrador, porque todo lo malo que suceda en México y en el mundo lo causó el presidente López Obrador. El huracán que pegó el presidente López Obrador, el calorón que estamos sufriendo es causa de López Obrador, el que no llueva es causa de López Obrador, ¿sí? Todo es causa de López Obrador. Todo lo malo que pueda haber es causa de López Obrador. Esa actitud enfermiza, estúpida, pues la gente contestó y dijo, ya cállenles el orificio bucal, por no decir otra palabra. Chachalacas, ¿sí? ¿no? Para ya basta, ya nos tienen hartos, ¿sí? Bueno, entonces el otro asunto, volviendo a lo de la oposición, es lo siguiente. Yo coincido plenamente con lo que decía Jaime. En México no existe oposición. No hay una cultura de la oposición y no hay una cultura de oposición. La oposición no sabe lo que es ser oposición, ni sabe en qué consiste ser oposición en un sistema democrático. O sea, están reprobados completamente, tanto desde el punto de vista procedimental de cómo comportarse en una democracia, una auténtica oposición responsable, como desde el punto de vista discursivo. Fueron incapaces de generar un discurso alterno. Lo único que pudieron decir y que balbuceaba la botarga era decir que no iba a terminar con los programas sociales, que era el principal programa de su adversario político electoral que quería vencer. Y lo único que pudo decir al final también es que era la verdadera esperanza de México, cuando ese es el principal lema y eslogan de su adversario político. O sea, su incapacidad es tan grande, tan enorme, ¿sí?, que ni siquiera pueden ellos mismos generar un discurso propio, un concepto propio. Una ¿sí? narrativa propia, ¿no? Propia, o sea, entonces es muy grave, o sea, es una oposición castrada, es una oposición anulada, nulificada completamente. En consecuencia, yo considero que lo más importante que debería haber, incluso, yo pensaría que esto debe de ser hasta política de Estado, ¿no? Formar una oposición en México. Claro, es que hay mecanismos para hacerlo. ¿Por qué crees que, por ejemplo, el Reino Unido no ha caído en un sistema, digamos, antidemocrático, con tanto tiempo ser un sistema bipartidista y con un sistema electoral 100% mayoritario? Porque desde el Estado inglés mismo se creó la figura de gabinete sombra, ¿sí?, que es fundamental para formar y profesionalizar y hacer responsable a la oposición. Entonces también desde el Estado se puede alentar la formación de una oposición, y yo creo que ese es uno de los principales asignaturas pendientes que tiene México que cumplir, ¿no? Que tiene que México que avanzar en eso, porque la verdad, como está la cosa, el panorama es un tanto cuanto escuálido y triste, ¿no? Entonces yo pienso que tiene que haber una recomposición del sistema de partidos, ¿sí?, producto de las elecciones estas que hubo. A mí me parece que ya el PRIAN tiene que pasar a ser un solo partido, ¿sí? Puede llamarse el Partido Rosa, ¿sí? ¿Sí? ¿No? El Bueno, Partido tal vez Rosa, la Marea Rosa se convierta en un movimiento. Podría ser. Puede ser, sí. Pero también, pero no les da para eso. Está muy pobre su discurso, no les da para eso. Y por el otro lado, Morena
yo pienso que trasciende a lo que es un partido y un movimiento, más bien es una corriente política. Yo pienso que más bien es como el obradorismo o lo que vendría siendo el peronismo en Argentina, ¿no? Que trascendió épocas y partidos, ¿no? Entonces yo pienso que eso va a ser, o sea, viene una recomposición muy fuerte del sistema de partidos en México, ¿sí? Definitivamente el PRD va a desaparecer, y yo lo que les recomiendo al PRIAN pues es hacerse un solo partido, porque la verdad, separados no dan una. ¿Y MC ganó o perdió? MC, pues yo pienso que es de los principales beneficiarios, precisamente por esto, porque la otra parte de la oposición pues no pudo articular nada, y el que más o menos dijo algo interesante, queriéndose plantear como una tercera vía, pues fue MC, y el Maínez hizo un buen papel, ese joven político me causó buena impresión, muy articulado, muy serio, muy bien preparado, muy austero, me causó muy buena impresión. Yo pienso que ese es uno de los grandes resultados positivos que le dejó al partido y a México, descubrir ese muchacho, porque el Colosito fracasó, perdió en Nuevo León, y se acabó. MC perdió Monterrey. Y perdió Colosio, como senador. Así que entonces que se olvide de sus pretensiones presidenciales. Doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, en el caso de MC hay que decir que efectivamente se constituye, ya habíamos dicho que desde en el debate, logró tener una presencia cuando no la tenía, se constituyó como una oposición, ¿no? Aunque fuera minoritaria. Pero ahora se constituye como una fuerza a la que muy probablemente habrá que ver si se alcanzan los máximos o no en el Senado, pero muy probablemente se tendrá que negociar, y por supuesto que MC no tiene nada que negociar con el PRIAN. Entonces esto le va a dar una importancia como partido bisagra, ¿sí? Que le permita con unos cuantos votos garantizar reformas y obviamente incorporar parte de su agenda a cambio de eso. Entonces me parece que eso a MC lo va a beneficiar. Por supuesto, lo que siempre se dijo, MC se garantizó el registro, ya lo tiene, va a tener recursos, tiene diputados, tiene senadores, pero va a jugar ese papel muy importante. Y hay otra cuestión, fíjense cómo en algún momento del debate, creo que en el segundo debate, Maínez se logró posicionar como segunda fuerza. Parecía que podía desplazar a la señora X. ¿Qué pasó? Bueno, él de la nada se convirtió en candidato precisamente porque generó simpatía, ¿no? Logró conectar sobre todo con los chavos. Pero algo pasó que se cayó un poco. Hay quienes comentan que incluso que por ahí hay videos donde se ensoberbeció y aquel candidato sonriente, muy juvenil, muy empático, pues perdió esa parte, ¿no? Y aquí no se trataba de un programa en realidad. Es decir, y le afectó también la caída del escenario en Monterrey, ¿no? Probablemente sí, pero no creo que para la diferencia, digamos, sí es notoria de lo que pudo haber sido segunda fuerza y no serla. En ese sentido, digamos, no es que sea una derrota, pero digamos que la esperanza que ya se daba para ellos de pasar a ocupar la segunda fuerza, pues se acabó. Entonces algo pasó ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, en Morena tenemos un proyecto y una candidata que tiene una serie de características que le abonaron. Pero en el caso de MC no había nada. El porcentaje de votación iba de 3 al 5%, subía al 10%, pero pudo subir al 22, 23% en aquel momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué bajó? Pues porque quizá ese personaje ya no pudo sostenerse, ¿no? Creo que ese es un elemento también a considerar. Porque MC, la gente votó por la persona, no por el partido, porque el partido no ofrecía nada en concreto, ¿sí? Igual pasa en MC en Jalisco. MC en Jalisco gana la gobernatura, aun cuando sea muy apretado, todo eso, o al menos eso parece indicar con los datos. Seguramente se va a judicializar todo lo que esté en márgenes pequeños. Sí, Jalisco ya analizaremos el tema de Jalisco. Pero es MC el que gana. No es, por cierto, Alfaro, No es, por cierto, Alfaro. Muy bien. Gracias, doctor Armando Zacarías. Sobre lo que acaba de decir el doctor Jaime Tamayo, efectivamente es muy interesante ver la evolución de este partido en muy poco tiempo. MC entró en el proceso de presentación de candidaturas bastante más tarde que que las dos coaliciones. Que por cierto entró en el momento en el que institucionalmente estaba marcado el inicio de la campaña electoral.
pero entró con retraso respecto de las otras candidaturas, y uno de los escenarios que podemos ver en esta discusión, en la que en fórmulas distintas, pero llegamos a ciertos acuerdos en el sentido de la descomposición que hay de las oposiciones, de las estructuras de oposición, digamos las tradicionales, el PRI, el PAN y el PRD. En los datos que se leyeron al principio, el número de diputados que tiene MC es igual o superior al número de diputados que va a tener el PRI. MC va a tener entre 23 y 32 y el PRI entre 30 y 40. Ah, bueno, están más o menos ahí muy cercanamente. Pero lo que quiero decir es que bajo esta perspectiva, ese crecimiento en ese momento, independientemente de efectivamente la candidatura de Maínez, fue una candidatura que marcó una diferencia, y una diferencia que fue rápidamente identificada por ciertos sectores sociales. Por ciertos sectores sociales que no encontraban ni en la fórmula digamos, de la visión oficial, ni en la de las oposiciones, una alternativa, y sin embargo llega a un punto de votaciones bastante alto para el periodo en el que estuvo participando, para constituirse en una estructura de oposición distinta de lo que esa ciudadanía que votó por él veía, y que por otra parte, bueno, pues va a constituirse en términos generales en una fuerza importante, y que no hay que olvidar que la fortaleza del Movimiento Ciudadano está en Nuevo León y en Jalisco. Claro. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo. Bueno, gracias. Estamos ya en la parte final de Catalejo. Nos quedan 8 minutos y rápidamente quiero preguntarles, ahora, Morena podrá hacer ya prácticamente reformas constitucionales sin ningún problema, y dicen, obviamente, comentarios que he escuchado y ustedes seguramente también, es que México ya se va a encaminar a una dictadura, porque Morena va a tener todo el control de incluso de hacer y deshacer en la Constitución. Claudia Sheinbaum tendrá demasiado poder, más que López Obrador. Le hará esto tener la tentación de ejercer completamente todo el poder. Reformar la Corte, seguramente eso va a ocurrir, ¿no? Antes o después de que se vaya López Obrador, en la actual legislatura o la que vendrá. Y básicamente podrá en algún momento Claudia Sheinbaum desmarcarse de López Obrador y ejercer su propio estilo de gobierno. Doctor Javier Hurtado, 2 minutos. Yo creo que, mira, va a haber un freno, un contrapeso, que es el Senado. O sea, esos 5 votos o 4 que le hacen falta para conseguir la mayoría calificada ahí, pues son de importantísimos. Eso va a hacer que no pueda, como muchos piensan, hacer y deshacer. Ahora bien, vamos a suponer que tuviera también ahí la mayoría calificada en el Senado. Yo te aseguro que en todo caso Claudia Sheinbaum no llegaría a partir del 1 de octubre y en noviembre ya estaría reformando la Constitución. No, lo dijo desde antes. Por ejemplo, lo de los ministros de la Corte tiene que ser un proceso muy amplio de debate, de consulta, de discusión en todo el país para ver cuál es el mejor sistema. La propuesta del presidente, dijo, es una, ¿sí? Pero puede haber otras más. Entonces, yo estoy abierta a escuchar eso. Lo mismo va a ocurrir con todo lo demás. Aunque tenga todo el poder suficiente para hacerlo, tiene que ser un proceso muy pausado, de deliberación, de diálogo, de debate, no de imponer las cosas como quiera. De desmarcarse de López Obrador, yo creo que sí, o sea, definitivamente es la ley inexorable. En cuanto se ponga la banda presidencial, ¿sí?, es la presidenta y se acabó el asunto. Para ejercer el poder hay que romper, ¿no? Claro, y adiós, señor presidente López Obrador, que le vaya muy bien allá en su finca en Palenque, ¿no? Entonces, yo pienso, así se llama, la chingada. Así se llama. Entonces, yo creo que sí, tiene que ser, además por salud del mismo sistema político de la República, ella debe de ejercer el poder. Es una mujer inteligente, es una mujer mesurada, no es una mujer precipitada. Va a haber cambios, por supuesto, porque además recibió un mandato para hacerlos.
Sí. Y no puede defraudar al electorado tampoco, ¿no? No se puede hacer como que no pudo o no quiso. Por eso le dieron esa fuerza, porque el pueblo le dijo, haga eso, y tiene que hacerlo. El problema es cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Claro, no como está planteado, va a haber sus modificaciones y sus matices. Muy bien. Doctor Jaime Tamayo. Bueno, mira, brevemente. Ella lo ha dejado ver muy claro desde que fue jefa de gobierno, tiene un proyecto de compromiso social, se asume como López Obradorcista, pero con sus matices. Y esos matices a veces son muy fuertes. En materia de seguridad, sin romper y sin cuestionar directamente a López Obrador, siguió un modelo muy diferente que dio resultados. Bajó alrededor del 50% los delitos de alto impacto, ¿sí? Por ejemplo. Obviamente ella va a retomar lo que le funcionó bien en la Ciudad de México y seguramente habrá cambios de lo que sienta que no, pero será ella. Y déjame decirte otra cosa, esa es la historia de México. Lázaro Cárdenas tenía a Calles aquí, con el pie aquí. Llegó a la presidencia, le dejó un ratito y lo aventó incluso fuera del país, ¿sí? Y Díaz Ordaz tenía a Echeverría supuestamente encadenado. Díaz Ordaz prácticamente fue expulsado del poder siendo todavía presidente cuando en Michoacán condenó Echeverría siendo candidato la matanza de Tlatelolco. Y ahí incluso parecía y se hablaba de que lo iban a destituir de candidato. No pudo Díaz Ordaz destituirlo, pero desde entonces quedó fuera, ¿no? Y lo mandó de embajador y bueno, en fin. A las Islas Fiji. No, ese fue después. Sí. López Portillo, el gran amigo de Echeverría, termina mandando a Echeverría a las Islas Fiji, ¿no? Es decir, Díaz Ordaz se fue a España. Díaz Ordaz se fue de embajador a España, pero se fue muy molesto. Hay incluso una anécdota que el propio Echeverría contaba, ¿no? Que se estaba rasurando Díaz Ordaz y que decía, se veía en el espejo y decía, eres un... Porque bueno, pero así pasa. Es decir, yo no digo que la ruptura se va a dar de manera violenta, ni personal, ni nada. Pero evidentemente Claudia, porque coincido que es una gente muy, muy cuidadosa incluso de las formas, pues va a tomar su propia política, la va a asumir, va a reconocerle. El hecho mismo de que en el Zócalo le haya dado las gracias tan efusivamente, es también una despedida. ¿Sí? Es decir, no es señor López Obrador, aquí seguimos, no, es una despedida. Sí, y creo que es correcta, que lo hizo correctamente y tendrá sus propias políticas sobre el carril amplio de lo que significa lo que ellos llaman la cuarta T. No, y el discurso en el Zócalo a mí me pareció bueno porque habló de paz y armonía, que se imaginó un México plural, diverso y democrático, y ese espíritu de pluralidad y diversidad, dice, lo va a aplicar durante su mandato. Doctor Armando Zacarías. Realmente aquí podríamos recomendarle a la ciudadanía para ver esto que se acaba de comentar aquí. Hay un ensayo magnífico que se llama El estilo personal de gobernar, de Daniel Cosío Villegas, todavía se encuentra ahí, estaba en editorial Joaquín Mortiz, y precisamente trata de ese asunto. Algo que señalaron los dos es, en cuanto la banda presidencial quede sobre en este momento virtual presidenta y próxima presidenta de nuestro país, la responsabilidad la va a tener ella. Entonces, ciertamente en este momento es la influencia, es todo lo que se quiera, pero a partir del momento en que las decisiones tenga que tomarlas ella, que no hay que olvidar que estamos en un contexto global de economía, de industria, de circulación de gente, de toda una serie de escenarios a los que hay que estar respondiendo de manera constante, los problemas internos del país, los grupos del país, las propias estructuras de poder que hay dentro del Movimiento de Regeneración Nacional en estructuras de poder. Todo lo tiene que resolver, lo va a tener que resolver la ahora virtual presidenta y en su momento presidenta de nuestro país. De manera que sí, o sea, esa rumorología de que ahora la concentración de poder la va a hacer, no lo ha podido hacer ni Gustavo Díaz Ordaz. O sea, en una situación, digamos, un poco distinta de como lo tenemos ahora, pero ninguno de los presidentes ha llegado, ni Echeverría ni López Portillo llegaron a ser
y todos ellos con la capacidad de reformar la Constitución. Entonces, sí, la capacidad de reformar la Constitución ahí va a estar vigente, forma parte de uno de estos discursos que hay en este momento, pero la proyección ya veremos en el momento en que a partir del 1 de octubre comiencen a tomarse los primeros pasos que probablemente estén sustentados en el discurso ayer del cuarto de guerra y el discurso de salida en el Zócalo, con una ciudadanía en donde los trazos que ella ilustró manifiestan mucho la perspectiva personal que está viendo del desempeño de la presidencia. Muy bien. Muchas gracias. Sí, un Yo minuto. pienso que es importantísimo que la próxima presidenta termine con la polarización, ¿sí? Sí. Que se generen políticas de reconciliación y de concordia nacional. Eso es muy importante, sí. Lo dejó entrever en su discurso en el Zócalo, por ahí, así es. Bueno, muchas gracias, doctor Javier Hurtado, le agradezco. Contrario, gracias. Doctor Jaime Tamayo, muchas gracias. Doctor Armando Zacarías, Gracias, muchas gracias. buenas noches. Claudia Sheinbaum es la 8ª mujer electa por la vía democrática en América Latina, presidenta. Gracias, nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo.